Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Estamos de regreso. Episodio 7 ya. Cansado de la vida, cansado del camino. No se crean, chavos. Empezamos con la temporada 7. Soy Antonio Vidal de Velado. Yo soy Clau. Buena, Clau. Bien, Clau. Bien, como siempre, ¿eh? Con toda la actitud, toda la fuerza, todo el poder. Vamos a darle, chingado. Están las del día de hoy. Nos vamos a ir con una película que se llama I Am Mother, El Padre, Los 12 Misterios de Luca y Rola, también, que puta madre, esa ya la estábamos esperando desde cuando ya se estaba pasando de onda. Pero, en fin, vamos a darle pues. Así arrancamos con el episodio 7. I Am Mother. Está en Netflix, es una película, es del 2019, dura 1 hora y 53 minutos, está larguilla. Y pues comienza con un robot, o como se le puede llamar, androide, Como androide, ¿no? Ajá. que se ve cómo saca un embrión y digamos que lo pone a madurar y nace una niña y empieza a educar a esta niña en un... Yo al principio pensé que era una nave. Yo pensé que estaban viajando, o sea, como no se ve nada exterior, dije, puta madre, están viajando estos güeyes, ¿no? Y pues van a ir a poblar otro planeta y pues por eso los embriones y bla, bla, bla. Ahí comienza la película en donde se ve cómo va criando a este ser, a este humano, y le va enseñando muchísimas cosas y como que entienda como qué sería lo mejor para la humanidad, etcétera, ¿no? También la chavita pues empieza a tener como su rollo de entre que sí, ¿no? Que está bien, que está mal. Y conforme va avanzando, pues se empieza como a cuestionar mucho a ella, ¿no? El dónde está, el por qué, el qué es lo que pasó, el qué es lo que le han estado enseñando, que al final pues pasa mucho con nosotros también, que cómo nos lo enseñan, qué es lo que nos cuestionamos también, y pues lo que quiere creer cada uno de cómo son las cosas, ¿no? Bueno, si lo quieres ver como así, me fui muy recio. Bastante ¿Me fui muy recio? introspección. Y analizó bastante la película. Sí, un poco. Pues bien, qué bueno. Ese es el chiste, supongo. ¿Qué te pareció, O sea, y la película solo quería de que entretenerte y tú ya de que, Yo me fui recio. Yo no mando con de que mamadas. consulta psicológica, casi. No me da con mamadas, yo me pongo a filosofar, no, un pedo, cabrón. ¿Qué te pareció, claro? Vale. Pues me pareció interesante. Sí, Considero que está bastante interesante. Es como estas películas un tanto futuristas. sí. Em, Futuro cercano, ¿no? sí, Pareciese. sí, pues ya creo que ya bastantes cosas que decimos futuristas, ya no hablamos de un futuro tan lejano. No, Y que sí, te hacen inspeccionar un poco internamente como cuál es el mensaje. Yo creo que un tanto también como pues empezar a pensar un poco lo que puede llegar a ser la vida en algún punto, ¿no? O sea, sí. Y siento es que que le hacen creer a la niña, que justamente como por eso me fui, le hacen creer que no hay más, o sea, que es la todo. humanidad valió. Porque no hay más seres, que hubo un virus que terminó con todo, y que pues ella, porque los seres humanos habían anticipado y habían hecho como este núcleo, ese búnker en donde podía, ¿no? Pero encuentra ya una ratita y la ve y dice, no mames, qué chido, o sea, sí hay más cosas. De pronto también tocan a la puerta de ese búnker y es de, güey, hay más gente afuera. Entonces, todo lo que ella conocía, su pequeño mundo, pues empieza a cambiar, ¿no? Es muy inteligente la chava, la educa súper chingón el robot del androide, pero pues sí, justamente empieza a ver más cosas que hay afuera y de cómo ven en específico la persona a la que se encuentra a los androides, ¿no? Entonces están como esas dos partes Sí, está mezclado. y es la trama, es de, güey, ¿qué pedo? Y ya no... En mi caso fue de ya no sé si la mamá es la buena o es la mala o no mames, o sea, ahí es donde empieza muy cabrón el cuestionamiento, ¿no? Sí. Está buena. Sí, la verdad está buena y está bastante interesante. O Sí. sea, como que como la van llevando está interesante y al final el punto es hacer ese cuestionamiento de qué está pasando
y qué quieren lograr, Ujú. que eso también está importante. Sí. Chéquenla. Sí. Chéquenla. Está en Netflix. 1 hora 53 minutos. No se te hace tan pesada, la neta es que sí va avanzando y conforme va la trama está. Su calificación. Pienso que un 4. Sí, 4 está con madre. 4. Excelente. Vamos a la que sigue, se llama El Padre. Es una película, es del 2021. Dura 1 hora 31. No, 1 hora 37 minutos. Y está en Netflix. Y esa sí está. Loca. Sí, muy cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón. Yo dije, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Sí, Yo también. yo soy el que está mal. Ajá. El de esto ya pasó. Es el Siento papá. que vives lo que vive el El señor, papá, sí. ¿no? Es una persona, es un adulto mayor, al cual pues ya se le están olvidando las cosas. Tiene una hija, 2 hijas, pero vive con una, o bueno, una es quien está como a cargo de él. Y empiezas a ver la vida del señor, y sí, justamente, o sea, la vida del señor tú la ves por fuera, pero al final parece que tú la estás viviendo. El cómo se repiten las cosas, pero y cómo la llevan aparte, o sea, esa repetición en una misma escena, en una misma línea de tiempo, es de, ¡ah, la madre! O sea, sí te sientes como, ¿Qué está pasando? ¿qué pedo? Esto ya lo vi, pero ahora desde otro modo y se repite. ¿Yo sabes que hice la primera parte? Ah, O la sea, regresé 10 sí. veces. O sabes que primero sale una que le dice esto de que tiene ¿Lo que del tener reloj? a alguien. Ajá, sí, las primeras Sí, sí. escenitas que le dice de que tiene que tener a alguien y si no, no me hagas hacer algo más o algo así le dice, ¿no? Como Sí. si no tienes a alguien, entonces va a tener que pasar algo y que le dice como, ¿qué algo? Y de repente está la otra escena donde está él y entonces habla con el esposo y luego aparece la nueva. Y entonces le empieza a decir, oye, pero es que tú me dijiste que, bueno, me dijo que se iba a ir a Francia y no sé qué. Y yo dije, no mames, sí. Y entonces cuando sale la otra, dije, es la misma. Dije, o sea, se cambió de ropa, pero es la misma actriz. Y entonces le regresé a la película. Y dije, no mames, no es la misma. La otra tenía cabello cortito, esta tiene cabello amarrado. Dije, Sí, no es no la o misma. sea, ni uno la empieza a entender de pronto. Y entonces ya como que la regresé a donde estaba y dije, bueno, creo que más bien esta es la trama. Creo que no me estoy volviendo loca, creo que más bien esto es lo que está pasando. Pero sí me hizo dudar de no mames, esta no era. O sea, yo sí, y güey, sí le dijo que se iba a ir. Yo estoy de acuerdo con él. Ya después, bueno, ya va avanzando y vas viendo y ya. Sí. O sea, como que entiendes que ese es el contexto, pero sí, yo sí dije, ¿qué pedo? Sí, el señor empieza a olvidar las cosas pero las saben llevar tan cabrón que hasta tú dudas de decir. Yo me inventé mis teorías conforme iba avanzando. A ver, échale. O sea, yo antes de todo pensé, se murieron y se las está imaginando. Pensé, se murió una. La que es la pequeña. Una de sus hijas. Y entonces como que la está viendo de que en otras. Luego dije, hay como o sea, sí son las dos y entre ellas están haciendo como algo. Para chingarlo. Para chingar al papá. Para volverlo loco. Ajá. O sea, me hice de que varias teorías. Créense su propia teoría, chavos. ¿Qué pedo? A ver, sí. ¿qué está A ver, pasando? conmigo no van a jugar. Dije, el señor está internado y se está imaginando todo. Como nunca has visto el TikTok me sentí así, nunca has visto el TikTok de dos amigas y uno le dice, güey, imagínate que tengo esquizofrenia, güey, y eres producto de mi imaginación. Verga. Y tú no existes, güey. Y entonces yo te creé porque necesitaba sentirme acompañada y entonces me inventé una mejor amiga, pero en realidad tú no existes, güey. Tú eres producto de mi imaginación. Y la otra le dice, güey, imagínate que tú eres producto de mi imaginación y ninguna de las dos existimos. No mames, güey. Así me sentí con la película, te lo juro. Dije, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No, está chingona. Y ponle atención. Ahí sí no estés doblando la ropa. Sí. Ahí sí no estés barriendo y queriendo ver la peli. No, ahí sí siéntate y ponte a ver ese pinche película. Está bien pinche loco.
Sí. Y tienes que estar muy atento a todo lo que Sí. sucede. Aunque te lo estén repitiendo. Sí. Aunque te lo estén repitiendo. Dice, necesitas regresarle, regrésale. Sí, exacto. Controla la mano y atentos. Está chingona. 5 de 5. Sí, está bueno. Sí, está muy cabrona. Sí. Vámonos con Los dos hemisferios de Luca. Ah, qué pinche preciosidad de película, ¿eh? Me gustó el chingo. Los dos hemisferios de Luca, película es del año pasado, del 2024, 1 hora 36 minutos, está en Netflix. Empieza con una pareja que van a ser padres primerizos. Van al hospital porque ella pues ya va a tener al bebé. Le dicen en el hospital, regrese señora, no, pues contracciones cada 10, estaba falta, se le rompió la fuente, no. Pasa en ese momento, le dicen, pues pásele de una vez, ahorita vemos qué rollo. Y Cuando está en el parto, le dicen tiene que pujar, puja una vez, le dice señora tiene que volver a pujar, ya va a salir el niño. Y cuando va a pujar por segunda vez, se va. Se va y no sabe qué pasa y entonces, pues lo que ella piensa es que no supo dar a luz, o sea que ella no supo pujar y entonces su hijo pues tiene un problema muy fuerte que es parálisis cerebral severa. Y pues el diagnóstico es que nunca va a poder hablar, nunca va a poder caminar, nunca va a poder comer por sí solo, nunca va a poder ni siquiera tragar porque no tiene ningún tipo de reflejo que debería tener un niño desde que nace. Y pues prácticamente es súper codependiente de toda la situación, adicional a que este tipo de parálisis cerebral hace que conforme el niño va avanzando y creciendo tenga crisis epilépticas muy fuertes. Cabrón. Muy, muy fuertes. Entonces, la mamá, a raíz de esta culpa que siente por no haber podido dar a luz y por no haber podido pujar cuando tenía que pujar, porque en realidad todo esto pasó por un tema... Demasiado. Sí. Y es que la realidad es que la situación del niño fue a raíz de un problema en el parto. O sea, el niño se quedó sin oxígeno por muchísimo tiempo y eso hizo que sucediera el tema en su cerebro. No es que el niño ya viniera mal desde antes, o sea, fue una situación totalmente del parto. Entonces la mamá todo el tiempo expresa que se siente culpable por lo que vive su hijo y que lo mínimo que ella puede hacer es buscar la forma de que su hijo tenga una mejor situación de vida. Y se la pasan muchos años buscando terapias, buscando algunas cuestiones médicas que le puedan ayudar. Obviamente muchas veces caen en el hospital porque el niño llega a tener ciertas situaciones o ciertas crisis. Se va deteriorando bastante, llega un punto en el que pues ya no puede comer porque no puede succionar la comida, no tiene este reflejo de masticación para poder tragar la comida. Le tienen que poner un botón gástrico, suceden muchas cosas. Todo un rollo. Hasta que se encuentran a una persona que le dicen, güey, vete a la India. Ahí tienen un nuevo equipo médico, el cual está regenerando el cerebro y te puede funcionar. Todo esto está basado en un libro. Sí. Al principio de la película lo dice, ¿no? Lo expresa. Y todo esto es real, o sea, está basado en hechos reales. Mi mamá y yo nos pusimos a investigar y resulta que esta máquina con la que hacen toda esta situación y ayudan a varias personas y con la que hacen todo el protocolo de investigación médica sí se encuentra en el Hospital Infantil de México. ¿Sí existe? Sí. Órale. Sí. Dato curioso. Todo esto es real. O sea, toda esta historia es real. De hecho, ahí dice que está basada en hechos reales y al final de la película ponen videos de Luca real y la familia real de Luca. Y de cómo... La familia real. No, pues ni tan real, porque se endeudaron para viajar a la India. Cabrón. No, además, también muestran la parte de la pinche mafia como siempre. O sea, es de hijos de la chingada. O sea, güey, pudieron eso ayudar también es real. Sí, también, súper real. ¿A cuánta gente no han desaparecido? No apenas, no sé si viste a la doctora que erradicó el cáncer cérvico-uterino. Dije, wow. ¿Y a cuántos no ha habido así que me los desaparecen? O sea, pinches mafias de farmacéuticas y de tener a la gente enferma para... Tema, súper tema. Cabrón. Algunos dirían que conspiranoico, algunos dirían que real, algunos dirían que
por donde lo quieran ver, pero pues de no mames, o sea, Sí, pinche parísimo. Sí, y, sí, sí. y es muy bonito cuando va avanzando el progreso. También no sé cómo lo hicieron para que el chavito hiciera todo lo que hace en el momento que tiene que hacer. O sea, fue de, mamón, ese güey está actuando poca madre, ¿eh? O sea, neta, sí dije, ¿qué pedo? sí. ¿Qué pedo? Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón la situación, está muy cabrón la historia, está muy cabrona la película, está muy cabrón que sea real. Sí, Vayan a muy verla. fuerte, 5 de 5 sin pedos. 100%. ¿Verdad? Ujú. Qué bonita película. Vamos al último, una canción 7 días que no mames, la estábamos esperando hace meses. ¿Tú no? Te Cierto caga. Así. No me caga, pero... ¿Ya lo has escuchado? Sí, pero a ver, no es el tipo de música que yo disfrute al 100%. Cierto. Es de Gabito Ballesteros con Tito WP. Ay, mamá. Pues ya salió, por fin ya está. Para los que les estábamos Para esperando. los que la estamos esperando, van 7 días, 30 llamadas perdidas y tú no estás. Ya anda por ahí, polémica, porque pues les bajaron ahí un video que otro batillo se armó justo con el pedacito que sacó para TikTok el Gabito. Y pues este güey se armó una rola a partir de ahí y que les manda acá derecho copyright y pum, que les dan el bajón con el video. Pero parece que ya anda, creo que arreglaron el rollo porque solo estaba registrada. Claro. Obvio, si no sacas algo, o sea. Sí, sí, claro. Y en el momento que tú la subes te protege ya el hecho de que la hayas subido con tu nombre, autor, todo, ya mamaste, o sea. Sí, ya. Nada más se quiso ver medio vivo por ahí. Luego la cagan porque pobres vatos, se vuelven famosos pero por cosas horribles, ¿no? Feas, ¿no? Como la de, ahora que me estaba saliendo un chingo, la del Uber, la enfermera. ¿No te salió ese TikTok? Se sube a un Uber, van en el viaje y le dice, aquí a la izquierda, dale acá a la derecha. Va desesperada porque hay que llegar a su trabajo y el vato le dice, a ver, yo no puedo más. Obvio, va grabando todo el güey. Y le dice al Vapor que se baje, por favor. Y se pone bien loca la ruca y acá súper tema, marcan y la ruca así de, te vas a chingar 5 años de cárcel, voy a decir que me estabas acosando. Y el vato súper tranquilo de, güey, ni te volteé a ver, güey, ¿no? Así, o sea, digo, se hacen famosos de la ni madre. Y ahorita se trae a la ruca así de, güey, o sea, si no hubiera estado grabando y ella dice eso, se chinga el vato. Se chinga hasta demostrar lo contrario. Sí. O sea, cosas así de, güey, te haces famoso por cosas bien chale. Pero en fin, ¿qué más? Pues ya está la rola. Pues sí, ahí está. Pues sí, escúchenla. A los que les gusta todo lo que mí sí me implique gustó. doble P, escúchenla. Sí, exacto, ya sea Tito WP o Peso Pluma, que también pues, es la WP, o hay varios. Todo lo que implique doble P, vayan y escúchenla. Y pues ahí está, ¿no? Ahí Y pues está chulada de rola. A mí mi mamá, pues ya traía desde hace mucho, pues gracias al TikTok, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí, La fuente confiable de Clau. claro que sí. Y pues hemos terminado. Siento que TikTok me debería de patrocinar ya. No manches. De tanta publicidad que le haces. Cada episodio hablo de algo de TikTok. Cierto. Uy, En su tiempo, ya que me manden algo de TikTok Shop, por lo menos, por lo menos, diría yo. No sé, TikTok, Arroba ¿qué piensas? TikTok, Arroba TikTok. Patrocíname. Aunque sea, invítame a los TikToks Awards, Awards. perro. por lo menos. Por lo menos. Si quieren, miro, a Clau que vayan en representación de la verdad de Dios, no hay pedo. Claro. No gasten tanto. Claro. Aparte es algo barata. Sencillito. No come mucho la niña. Eso sí, no. Nada más, pura... Tortilla. Tortilla sola o carne sin Y tortilla. después el guisado. Chiste local. Ya nos vamos. Muy Bye. local. Vámonos a sus redes sociales, mi Clau, vas diciendo. Instagram, ClaUNF, TikTok, ClaUNF3, Facebook, ClaUNF. Síganla en TikTok, chavos. Síganla. Tiene cosas buenas. Yo soy su fan, yo la sigo. Claro, Vayan a seguirla. mínimo. Vayan, por lo menos. Que sea. No mames. Ya sabes, soy Antonio Vidal, en todos lados como hacerse a tu amigo, en todos lados como ya la cuenta personal, como Arte Profeta Galáctico. Pues hemos terminado hasta aquí el episodio 7 de la temporada 3 de La Verdad de Dios, el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión.
Cuídense, chavos. Bye. Nos vemos. Pásenla chido. Espera el podcast de la verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es la verdad de Dios.